ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. De este modo empobrecían a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Muy bien. Lo hemos comentado varias veces, ustedes recordarán, en un sentido, digamos, el círculo vicioso que había en la época de los jueces. Estaba Josué, que había estado con el liderazgo de Moisés. Luego Josué muere a 100 y pico de años. Quedan los ancianos que todavía habían conocido al Señor, pero después mueren todos esos ancianos y queda toda una generación que no conocían al Señor. O sea, el pueblo de Dios no conocía a Dios. Entonces se empiezan a entregar a la idolatría de todos los pueblos paganos que había por ahí, y entonces ahí viene la maldición sobre sus vidas. Viene, digamos, todo lo contrario a la voluntad de Dios para ellos, exactamente porque les dan la espalda a Dios. Y entonces ellos empezaban a clamar, a clamar, a clamar. Dios levantaba un libertador regional, no era un libertador para la nación, sino era en una región. Venía el Espíritu Santo y después durante 30, 40 años volvían a tener una vida bendecida y todo eso. Hasta que otra vez volvían a alejarse de Dios, volvía otra vez la apostasía, volvían los enemigos a atacarlos, a hambrearlos, a hacerles de todo. Otra vez clamaban, y así es un círculo que se ve durante años, continuamente. Andaban bien, Dios los bendecía, andaban mal, bueno, así continuamente. Entonces acá es uno de esos momentos donde los madianitas, que eran, digamos, un pueblo enorme, gigantesco, numerosísimo al lado de Israel, venían con sus camellos, venían y les sacaban toda la cosecha, y los dejaban muertos de hambre. Entonces ellos realmente estaban muy afligidos porque realmente este pueblo venía y hacía lo que quería porque tenían todo el poder para hacerlos. Ellos eran una mosca al lado de este pueblo. En medio de todo esto, Dios va a responder, va a reaccionar, porque ellos claman y se levanta un profeta, y el profeta les muestra y les dice, bueno, esto les pasó precisamente por eso, porque dejaron a Dios, porque le dieron la espalda a Dios, porque Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, pero después ustedes ofendieron a Dios, los enemigos vinieron y están en esta situación. En medio de todo eso, como siempre, la misericordia de Dios llega, como siempre el clamor de Dios, Dios responde al clamor. Y en Jueces capítulo 6, verso 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está a Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Lo vuelvo a leer, Jueces 6, 12 dice a Gedeón, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor, dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y fíjense algo interesante, que hay un punto muy interesante que es muy, digamos, es muy corriente que suceda, porque en un sentido acá el Señor le dice, bueno, yo voy a estar con vos, y vos, soy, digamos, te elegí a vos para que vos traigas ese cambio de realidad, ese cambio de situación. Pero fíjense la respuesta de Gedeón, no, pero escúchame, está todo bien, todo bárbaro, y mirá lo que nos está pasando, pero no, nuestros padres nos dijeron todo eso, que nos sacaste con mano poderosa y todo, y nos está pasando todo lo que nos está pasando, y vos decís que estás con nosotros. Pero Gedeón se olvidó un pequeño detalle, que muchas veces nos pasa a nosotros, que es lo que había dicho el profeta anterior, antes de este episodio. ¿Y qué es lo que había dicho el profeta anterior? Les había dicho Dios que estaban en esa situación porque le habían dado la espalda a Dios. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos promesas de Dios, todos tenemos promesas de Dios maravillosas, tenemos planes de Dios maravillosos que superan absolutamente nuestras posibilidades, pero cuando no encontramos, no se produce esa realidad. ¿Es por qué? Porque algo se puso entre medio de la voluntad de Dios para nuestras vidas, de la promesa de Dios y nosotros. Y lo que se había puesto es que ellos estaban en pecado. Entonces no se cumple la voluntad de Dios cuando nosotros estamos en esa situación. Pero la misericordia de Dios llega porque Dios viva
aparte de perdonarlos, Dios iba a ayudarlos, los iba a restaurar, los iba a levantar. Ahora, fíjense, me encanta a mí lo que dice acá el verso 14. Y mirándole Jehová, o sea, como que se acercó a Jehová, tuvo un tiempo de intimidad, dice, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y la fuerza de Gedeón era nada. La fuerza de Gedeón era nada, porque fíjense lo que dice el verso 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con que salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. O sea que él dice, yo soy el más joven, pertenezco a la tribu más pequeña, más joven, o sea, más débil, y encima soy pobre, somos pobres. Y vos me decís que yo voy a salvar a Israel. Y el verso 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Lo que nosotros vemos aquí es que el Señor le está diciendo, no importa que no tengas nada, que seas pobre, no importa que seas el más pequeño, no importa que pertenezcas a la tribu más pequeña, lo más importante es que yo esté con vos. Esa es la única diferencia. Es lo único que tiene que importar, es lo único que tiene que pasar, es lo único que puede hacer que las cosas cambien. Yo estoy con vos. Y es interesante porque ninguno de nosotros pondría una ficha en Gedeón. Pero el Señor estaba buscando precisamente una persona así para glorificarse. Estaba buscando una situación así, una persona así, una región así, una realidad así, para que Dios pueda mostrarse lo que Él podía hacer en esa situación. Ahora bien, dice inmediatamente el verso 24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Dense en cuenta que Gedeón realmente era la persona indicada, Gedeón realmente era la persona exacta para que Dios la pueda usar, porque ¿cuál fue la respuesta de él? A pesar de su duda, a pesar de su contrariedad, a pesar de su temor, a pesar de ver su realidad momentánea, él va y adora a Dios. Levanta un altar, como se decía en ese momento, y adora a Dios. Y fíjense qué extraordinario, ¿no? Lo profético, porque dice que le llamó Jehová Shalom, paz. Porque en ese momento lo que menos ellos tenían era paz. Lo que menos ellos tenían y en el corazón de Jehová tenían era paz. Ahora, primero viene la palabra. Y fíjense, si ustedes han notado, la palabra viene en tiempo pasado. Vos sos varón, esto, el otro. Pero Gedeón todavía no era esa persona que Dios decía que ya era. Porque la profecía de Dios es tan real y su cumplimiento es tan certero que siempre Dios habla en forma pasada. O sea, algo que todavía no vemos, Dios lo describe como que ya fue, por la certeza del cumplimiento y de la concreción de esa palabra que Dios mismo da. Fíjense lo que pasó, el versículo 25 dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Bueno, pobre Gedeón. Lo primero que le dice el Señor, bueno, derribá la iniquidad familiar. El padre tenía un altar a Baal. Estamos en los tiempos parecidos a Acab y Jezabel, ¿no? O sea, no en el mismo tiempo, pero quiere decir que estamos con los mismos pecados, con las mismas situaciones. Hay un culto a Baal y él tiene que ir en contra de la iniquidad familiar. Tiene que ir en contra de todo lo que produjo eso en su vida y todo lo que produjo. Se encuentra que, habiendo levantado el altar a Baal, ¿cuáles son los beneficios que había tenido Gedeón? Pobreza, pequeñez, debilidad, desconcierto y separación de Dios, que era lo peor. Entonces Dios le muestra, en esa situación, le muestra lo que va a pasar en tiempo pasado, pero Dios empieza a decirle el proceso para llegar a ese cumplimiento. Y el proceso era primero deshacer el altar familiar, el altar de la idolatría, el altar que me ofendió, el altar que te separó de mí, el altar que alejó la bendición y trajo la maldición a tu vida. Primero destruí eso.
Y no era nada fácil para un hijo ir y destruir el altar al padre y que al otro día el padre se levante y encuentre todo el altar destruido. No le fue nada fácil a Gedeón. Pero Dios estaba haciéndole pasar por el proceso y haciéndole hacer las cosas necesarias para que se produzca la palabra que Dios había dicho. Por eso es muy interesante, a veces muchos cristianos se sientan a esperar la concreción de la palabra de Dios. Tengo una palabra impresionante de Dios, y es verdad. Tengo una palabra extraordinaria, y es verdad. Lo que Dios me ha prometido es maravilloso, y es verdad. Pero después de la palabra hay algo que nosotros vamos a tener que hacer para el cumplimiento de esa palabra. Es una sociedad, es una asociación, es, digamos, la parte que Dios espera de mí y la parte que Él va a poner, que de hecho ya está resuelta. Entonces, Gedeón tiene una difícil tarea: deshacer de aquello que traía la maldición y alejar la bendición de Dios. Y el Señor le dijo: yo voy a estar contigo. Pero la única manera que Dios iba a estar con él era precisamente él sacando lo que obstruía su relación con él. Era precisamente la idolatría, era aquello en que ponía su confianza que no era Dios. Y así Dios iba a estar con él. Ahora, siguiendo con el relato, el capítulo 7, verso 2, dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Así que ahora yo, Gedeón, te voy a indicar lo que tenés que hacer para destruir estos madianitas y para que ustedes tengan la bendición y las cosechas vuelvan a ser de ustedes y no se empobrezcan más y destruyan a este enemigo. Pero lo pone en una segunda prueba muy difícil a Gedeón. Le dice: mirá, en ese momento Gedeón tenía un ejército de 32.000 personas. Ahora, los madianitas eran más de 100.000, o sea, ya estaban en desventaja. Y Dios le dice: mirá, esto es mucho el pueblo. Tenés demasiados soldados, tenés demasiada gente. Cuando ustedes tengan la victoria, o sea, para Dios ya era, la victoria ya estaba. O sea, cuando ustedes tengan la victoria, van a decir: no, es por los 32.000. Entonces, como Dios no quería que se lleve la gloria el hombre, dice: la gloria quiero llevármela yo solo. El pueblo que tenés es mucho, Gedeón. Entonces dice el versículo 3: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los pueblos 22.000 y quedaron 10.000. O sea, bueno, de 32.000 sacan 22.000, quedan 10.000. Bueno, ya es bastante reducido. Pero, verso 4 dice: Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, es demasiado. Yo creo que a estas alturas ya Gedeón estaba con los pelos parados. No, es demasiado todavía. Llévalo a las aguas y allí te lo probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiese las aguas con su lengua como lame el perro, en aquel lo pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se dobla en sus rodillas para beber, también harás lo mismo. Y fue el número de los que lamieron llevando las aguas con la mano en su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sus rodillas para beber el agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entraré a los madianitas en tus manos, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. ¿Qué tal? De 32.000 bajamos a 10.000 y 10.000 a 300. Y Dios le dijo: bueno, ahora con estos 300 vamos a vencer a los cientos de miles de los madianitas. Una locura total. Me llama la atención, ¿no?, cómo Dios nos está confrontando a todas cosas completamente ilógicas y descabelladas, ¿no?, en este tiempo. Y el Señor le dio la victoria. El Señor le dio la victoria. Quiero contarles rápido la historia. El Señor tuvo una estrategia. ¿Se acuerdan que hablamos de los pozos, ¿no? La estrategia que Dios tuvo de que esos pozos se llenen. Y esos 300, ¿saben qué? Les dijo el Señor lo siguiente: que tomasen una trompeta, cada uno, que tomasen, digamos, una tea, como, digamos, un cuenco donde se rompía y salía la luz. Una vasija, ¿sí? Y cada uno de ellos iba a ir a la guerra.
Entonces, en un momento, fíjense la estrategia que es interesante, los 300 tenían que tocar la trompeta y tenían que romper esa vasija y salir la luz. Cuando sucede, si lo estoy resumiendo rápidamente, cuando sucede eso en el campo de batalla, los madianitas salen corriendo. ¿Saben por qué? Porque se creía que por cada trompeta había cientos de picos más de personas. O sea que cada trompeta era como un líder de un ejército. Entonces ellos, cuando escucharon todas las trompetas y la luz, que pensaban que eran el reflejo de las espadas de todo lo que aparentemente los madianitas creían, ellos salieron, los pudieron vencer y, bueno, con el temor y todo, por supuesto, tuvo la intervención de Dios y ellos ganaron la batalla. Entonces, dése cuenta algo interesante, que aquí el Señor nos muestra que no es el número, sino es la presencia de Dios, que Él esté con nosotros y la estrategia de Dios. Y esto es muy interesante porque siempre, siempre la materia prima que usa Dios es de descarte quizás social, la materia prima que usa Dios quizá es de rechazo social y la materia que usa Dios siempre es pequeña porque Él se quiere glorificar. Por eso el Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos. Porque cuanto más nos negamos a nosotros mismos, cuanto más nosotros morimos a nosotros mismos, ¿qué pasa? El poder de Dios se intensifica, se aumenta, se empodera al mismo, ¿sí? O sea, es como tenemos que vaciarnos de Él para que Él nos llene de Él, ¿sí? Y eso es la mayor bendición. Pero esto vemos que pasa no solamente en una vida, sino pasa en un emprendimiento, pasa en una visión que Dios nos dio, en todos los términos de la vida. Ahora, eso no quiere decir que nosotros siempre tenemos que pensar en lo pequeño, estar chiquitos, pequeños, pobres. Lo que quiere decir es que siempre lo que Dios te va a proponer supera tus expectativas. Siempre frente al desafío, ¿sí? Para que Él se glorifique, siempre al desafío te vas a sentir sin posibilidades, te vas a sentir sin lo necesario, te vas a sentir sin la capacidad necesaria y te vas a sentir que estás frente a un imposible. Dios nos está hablando muchísimo de eso. Y quisiera quizás resumir en 4 puntos, ¿no? Primero, la misericordia de Dios siempre triunfa, porque en un sentido ellos estaban, digamos, dándole la espalda a Dios y separados de Dios, pero Dios tuvo misericordia y triunfó la misericordia de Dios y Dios hizo todo lo que tenía que hacer para volverles a dar una vida como realmente ellos necesitaban. Segundo, las cualidades de los candidatos de Dios, pobres, pequeños, familia entregada al paganismo, todas en contra, pero eran los que están en la lista de Dios para poder usar. Tercero, masa crítica que usa Dios, pequeña, poca gente, pero elegida. Pequeña, poca gente, pero elegida. Eran los elegidos. Cuarto, Dios se lleva toda la gloria. Dios que se quiere llevar toda la gloria. Y me recordaba otros pasajes de la Biblia que podríamos citar, ¿no? Y hay uno que es uno de los que más me encanta, que está con respecto, sigue con el mismo tema, que es Zacarías capítulo 4, versículo 6, que dice, ¿se acuerdan cuando Zorobabel tenía que levantar el templo y se encontraba con un montón de dificultades de todo tipo? Tenía dificultades económicas, tenía dificultades con la gente adentro, tenía dificultades con los enemigos, tenía la obra que estaba destruida, el cansancio de la gente, ¿no? Y entonces Zacarías, Dios lo levanta a Zacarías con un mensaje. Fíjense el mensaje que le da a Zorobabel, a este líder, en la época de cuando Israel vuelve de los 70 años de la cautividad. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel, al líder, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estamos en la misma situación. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, y está en mayúscula, con el Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y des en cuenta que hay 2 cosas que acá dice que no es con eso. No es con ejército, no es con gente, no es con cantidad de gente, no es con número de gente, no es con muchos, pero ni tampoco con fuerza. ¿Saben qué significa la fuerza para nosotros hoy? ¿Qué tipifica? Recursos. No es con dinero, no es con gente, ni es con dinero. El Señor dice, es con mi espíritu, es con mi espíritu. Es con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puede hacer que venga la gente, o puede ser que vengan los recursos, o el Espíritu Santo puede generar diferentes circunstancias que no se necesite el dinero, no necesite la gente,
porque el Espíritu Santo es el que domina y hace todo. Y precisamente es lo que pasó. Digamos, había poca gente, no tenía recursos, pero Zorobabel pudo edificar realmente lo que Dios le había pedido. Pudo hacer lo que Dios le había pedido. Porque la palabra de Dios, y para nosotros, y para toda la iglesia, ¿no?, en general, de todas las edades, esta palabra sigue permaneciendo y muchísimos ministerios se levantaron sobre esta palabra. Hoy ministerios que tienen avivamiento, que son las iglesias, o la iglesia más grande, tiene esta palabra como su fundamento y viven esta palabra hace más de 28 años. Y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es esto, abrir puertas que no las abre nadie, conseguir cosas que no las consigue nadie, conseguir favores que no lo consigue nadie, conquistas que no lo consigue nadie, porque es su espíritu el que va adelante, cosa que hombre no puede hacer, ni siquiera recursos pueden comprar, pero el Espíritu Santo es el que sí abre puertas y todo eso. Y en el Nuevo Testamento recordaba otra palabra, siguiendo con la misma idea, algo que dijo las palabras del Señor Jesús, palabras del Señor. Mateo capítulo 18, verso 20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Saben qué significa literalmente esto? ¿Qué es lo que Jesús quería decir en este momento? A uno le encanta la iglesia, las iglesias grandes, cuando están todos alabando, adorando, uno se siente como que está en el cielo, cientos, miles de voces, y la iglesia grande es más fácil hacer las cosas, juntarse, uno escucha el murmullo, el clima de fiesta, y está todo hermoso y está buenísimo. Pero acá Jesús estaba diciendo una cosa, en el mundo espiritual, el verdadero gobierno, la verdadera autoridad, y el verdadero éxito, espiritualmente hablando, o sea, digamos, dicho por la misma boca de Jesús, es donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. O sea, que el Señor está diciendo esto, 2 o 3 reunidos en mi nombre, en ese lugar, hay igual o más poder que una multitud. ¿Se entiende? El verdadero poder está ahí, en 2 o 3. Quizá humanamente nosotros no lo podemos entender, pero dése cuenta que hay una clave. ¿Cuál es la clave? Dice que Él va a estar en medio. Que Él va a estar en medio. ¿Y qué venimos diciendo recién? Que no es con ejército ni con fuerza, sino con Él, con su espíritu. ¿Y qué es lo que le dijo Dios a Gedeón? Yo voy a estar contigo. O sea que acá nosotros vemos, no son los 2 o 3, no es el ejército y la fuerza, no es si Gedeón es un hombre con dinero, si Gedeón es un hombre grande, si pertenece a una tribu de Israel importante, no es no, des en cuenta que en los 3 casos vemos que todas las añadiduras, por decirlo ahí, no cuentan para la victoria. Hay una sola cosa que cuenta, que es que esté Dios. Que esté Dios, es lo único que cuenta, que esté Dios. Por eso es tremendamente importante que una de las cosas, ¿no?, que más nos tenemos que ocupar y nos tenemos que dedicar es a que esté Él. Él es el mayor capital, Él es el mayor tesoro, Él es la mayor llave de realidad, Él es lo único que cambia todas las cosas, lo único que hace posible todas las cosas, lo único que hace que cambia todas las realidades, lo único que nos asegura todo, es Él, es su presencia. Él reemplaza todo el resto de nuestra dimensión humana, todo. Por eso es tan importante, ¿no?, que nosotros podamos hacer que Él esté. ¿Y cómo hacemos que Él esté? Bueno, Él dice que Él es galardonador de los que le buscan. Él dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Él dice que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos van a ser añadidas. Él dice que Él alegra a aquellos que lo buscan. Él dice que Él está, que no le va a tener falta ningún bien de aquellos que lo buscan. Él dice que aquellos que son fieles en lo poco, sobre más Él los va a poner. O sea que nosotros acá vemos que en toda la escritura, de tapa a tapa, vemos que la diferencia la hace Él. La diferencia la hace Él. Pero por supuesto que para nosotros es una lucha tremenda, porque nuestra carne, nuestras emociones, nuestros sentidos, digamos, hasta nuestra quizá cultura, nuestra
nuestra lógica, nuestro conocimiento de la vida, nuestra experiencia, nos lleva a todo lo contrario. O sea, es, digamos, como una contracorriente. Es como algo que parece como que se contradice. Y tenemos que trabajar mucho con nosotros mismos porque Dios nos pone en una realidad totalmente, entre comillas, contradictoria a nuestra propia naturaleza humana. ¿Por qué? Porque el original, en el principio, lo original, el plan A de Dios, era ese. O sea, nosotros vivimos el plan B de Dios. ¿Cuál es el plan B de Dios? El hombre caído, pecado, separado de Dios. Ese no era el plan de Dios. Pero el hombre caído, pecado y separado de la voluntad de Dios, con una naturaleza caída, que es el plan B de Dios, no el que Dios quería, trae precisamente esas consecuencias. Pero en Cristo tenemos la posibilidad de volver al plan A. Pero tenemos que ser personas que viven con un cuerpo que pertenece al plan B de Dios, pero con un corazón y un espíritu que tiene que pertenecer al plan A de Dios. Entonces es una lucha continua y permanente. Y ese es el proceso que la Biblia llama de santificación. Ese es el proceso de santidad, es el proceso de perfección, de madurez. Nosotros luchando contra nosotros mismos, pero Él dijo que Él nos iba a ayudar para que ser cada día más parecidos a Jesús. Jesús era el diseño A de Dios, era el plan A de Dios. Él nos demostró, este es el plan mío. Yo quería que ustedes sean como Él. Yo quería que ustedes puedan vivir como Él vio. Yo les dije, les di el ejemplo. Les traje el ejemplo. Les di un cuerpo como el de ustedes. Lo puse acá en la tierra, en el mismo ambiente de ustedes. Mírenlo, que está ahí en la Escritura. Mírenlo lo que hacía. Mírenlo cómo se movía. Miren lo que decía. Miren lo que enseñaba. Miren la relación que tenía con la gente. Miren los cambios que traía. Entonces, van a tener una idea de lo que yo tengo o deseo o quiero que pasen sus vidas a ustedes. Y no nos dejó con eso solamente, sino que encima nos dio el Espíritu Santo para ayudarnos para que eso sea realidad. Entonces esto es tremendamente importante. Y otra cosa más muy importante, nos dejó la Escritura, nos dejó la palabra. O sea que nos dejó el libro para decirnos lo que quiere que hagamos y que lo que nosotros nos va a hacer bien. Nos dio el Espíritu Santo para que podamos obedecerlo, ¿sí? Nos dio una iglesia, nos dio los hermanos para que nos ayuden, ¿eh? Entonces esto es tremendamente importante. Yo espero que esta mariposa hermosa que está volando por acá sea profético, porque sabemos perfectamente, ¿no?, que la mariposa es el resultado de ¿qué? De una metamorfosis, ¿no?, de un gusanito, ¿sí?, que se transforma después de la lucha, se transforma en una mariposa, ¿sí?, hermosa, colorida, que sea un mensaje profético para nosotros, que nos podamos convertir en esa mariposa todos, hermosa, que vuela y que se alegra de la vida, aunque ha pasado quizá por un proceso, ¿no?, de metamorfosis y de transformación, luchando para poder ser mariposa. Yo creo que nos resta orar, hermanos, y esta es una palabra importante para nosotros, es una palabra para este momento, para nosotros como iglesia, creo, a cada uno de nosotros, principalmente para esta mañana también. Lo que el Señor nos está diciendo nos está reflejando hoy nuestra realidad, sea por un montón de circunstancias, hermanos que están de vacaciones, hermanos que no tuvieron algunos inconvenientes, otros que se fueron, otros que están todavía volviendo, nos refleja y nos encontramos en una situación. Y viene esta palabra para decirme, lo más importante, dice el Señor, lo más importante es que esté yo, es lo más importante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Queremos darte gracias, Señor, por cómo nos hablas tan cálidamente. Venís y te acercás tan cerca a nosotros. Y nos hablas tan claro y tan puntual y tan personal, Señor, en lo individual, como iglesia, como familia. Señor, gracias porque creemos que esta es tu palabra. Creemos que vos nos estás hablando esta mañana. Y gracias por todas las personas que también a través de este mensaje le vas a hablar a través de internet, Señor, que están pasando por situaciones límites en este momento, Señor, como mundo, como nación, como ministerio, como iglesia. Muchas congregaciones, muchos hermanos están viviendo situaciones límites, situaciones a través de la consecuencia de la pandemia, Señor. Y esta palabra viene a recordarnos
que no importa con lo que contemos, no importa en qué situación estemos, no importa con qué desafíos nos tengamos que enfrentar. Lo importante es que vos estés con nosotros. Señor, por favor, está con nosotros. Por favor, Señor, estate con nosotros. Señor, vení y estate con nosotros, por favor. Señor, te necesitamos más que el aire que respiramos. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.